¿Se me escucha? Buenas noches, licenciado, se le escucha. Buenas noches, Lick. Sí, Diego, ¿estás por ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Daste el link para la clase anterior de la asistencia? Sí, se los compartí. Tú me di cuenta, gracias. Bueno, vamos a trabajar esta noche, jóvenes. La verdad es que estamos contentos todos porque mañana es el Día del Niño. Entonces, para el niño que llevan dentro ustedes, llevamos todos un niño dentro. Feliz Día del Niño para... ¿Quién quiere entrar? Luis. Para mañana un abrazo, que la pasen bien, que se portan bien. Ahí se echan su cajita feliz de un Six. Y mañana esperamos un mes. Bueno, esta noticia me llamó la atención porque no había más. ¿Para qué chingarme? ¿Quién quiere entrar? Jacqueline, no falla. Jacqueline, buenas noches. buenas noches, Lick. Mañana es el Día del Niño, ¿eh? Sí, Había. Aquí es está. mi día. Aquí también es su cajita feliz para mañana. Qué bendición, Lick. Gracias. Ahí se la echan entonces a mi salud. Bueno, esta noticia me llamó la atención. Sabemos nosotros de que la electricidad en un país donde no hay buena cobertura ahuyenta la inversión, ¿verdad? Entonces, cualquier empresario que quiere llegar a invertir un país, pues bueno, se asegura de que tengan una buena generación, de que no hayan apagones, de que no hayan racionamientos en el servicio, en el suministro, etcétera. Y en nuestro país, pues hay una buena cobertura, pero hace falta. Como se ha mencionado en otras clases, la matriz energética en nuestro país, el 70% de la generación proviene de agua, generación hidráulica, y el 30% es térmica, es decir, a base de búnker o de petróleo. Entonces se esperaría que la generación de Guatemala, el incremento en los precios del petróleo no impacten tanto, porque la mayor parte de generación es hidráulica. Sin embargo, hace unos 20 años era al revés. Había más generación térmica que hidráulica. Y la matriz se invirtió y también hubo más inversión en otras generaciones alternativas. En Guatemala la cobertura es de esta manera. Pregunta, ya que estamos terminando el mes patrio, y preguntas sobre nuestro país. A ver, ¿cuál es el departamento más pequeño? El más grande ya sabemos que es Petén, pero ¿cuál es el departamento más pequeño de Guatemala? Muy bien, Zacatepeques. ¿Cuánto mide Guatemala ustedes, extensión territorial? 502,000 kilómetros cuadrados aprox. 502,000, no, mucho, la quinta parte. ¿Cuánto mide Guatemala? Mírenlo en San Google. 108,889 kilómetros cuadrados. Muy bien, Katie. Por algo la bandera. Sí, 108,000 kilómetros cuadrados mide de Guatemala de extensión territorial. Y fíjate que los departamentos me parece que Sololá y Totonicapán tienen la misma medida. Son casi que iguales en tamaño, Sololá y Totonicapán. ¿Cuántos idiomas mayas se hablan en Guatemala? Vamos a ver, pero me quiero ver ahí. 22, muy bien, gracias. Y ya que estamos cerrando el mes patrio, la última pregunta así de cultura general de nuestro país. ¿En qué año se firmó la independencia? Así es, nada, esas son las preguntas para el examen, muchachos. Si no lo ponen es porque en realidad no quieren. 1821, este año cumplieron 204 cumplidos de vida independiente. Muy bien. Por ahí les llegó un material y vamos a tener comprobación de lectura el próximo viernes, que es 10 de octubre, de estos dos
capítulos de estos dos autores de ciclos económicos. Entonces, por favor, empiecen a leer desde ya en sus noches de insomnio. Y así pues vamos acumulando material para el examen final. Ya estamos pensando en el examen final. Mañana empieza un nuevo mes y tenemos octubre para clases y tienen que traer ustedes el trabajo el 28. Y ahí prácticamente se fue el mes. Entonces, ahí les encargo que empiecen a leer, que aprovechen el tiempo y así se pasan de rápido los semestres. Entonces, de ahí te podéis compartir ese material en el chat. Vamos a platicar hoy acerca un poco del PIB trimestral. La semana pasada salió el IMAE. Y la verdad es que el PIB trimestral no hay mayor cosa que decir. Simplemente la sumatoria de los 4 trimestres se obtiene el PIB anual. Entonces podríamos pensar de que el Banco de Guatemala, conforme va construyendo cada trimestre el PIB, está pensando en el PIB anual. Como que ustedes están estudiando en cada comprobación de lectura para el examen parcial, ¿verdad? Entonces en pequeñas dosis están estudiando, se están preparando ya para el examen parcial. Entonces de igual manera el PIB trimestral. En Guatemala el PIB trimestral lo empezó a construir el Banco de Guatemala en la base 2001. No ha existido siempre, sino que hasta a partir de la base del año 2001 es cuando ya se empezó a hablar de PIB trimestral. Y cuando uno mira los libros de macroeconomía, en la definición de recesión económica, dicen, como son autores estadounidenses, en su mayoría los macroeconomistas dicen que hay recesión cuando el PIB trimestral es negativo durante 2 trimestres consecutivos. Así lo definen los libros de macroeconomía, una recesión económica. Entonces en Guatemala pues ya tenemos PIB trimestral, entonces ya podemos hablar de una recesión. Y eso está armonizado o está con base al sistema de cuentas nacionales 2008, el SCN 2008. Entonces aquí tenemos información del PIB trimestral comparado con el PIB anual. Y vemos nosotros de que sí tienen la misma tendencia, con una tendencia muy, muy pareja. Se ve aquí en el año 2020 la pandemia, la caída del PIB tanto trimestral como del PIB anual. Ve, aquí está en negativo el PIB anual. Y luego la expansión económica. Esto podríamos llamarle efecto espejo. Esta caída luego tuvo un repunte. ¿Sí? Y después la economía ya volvió a su nivel de crecimiento promedio. ¿Ve? Aquí tenemos un efecto espejo. De aquí para acá, a esto lo que le conocemos como efecto espejo. Como que ustedes pusieran aquí un espejo y se estuviera reflejando la otra parte. Ok. Aquí están los datos del PIB trimestral y la suma de los 4 trimestres del PIB anual. Y en Guatemala lo calculan a pesos corrientes y constantes. Y aquí está pues, la pandemia, son 2 trimestres consecutivos que fue negativo el PIB trimestral. Entonces aquí ya se podía hablar de recesión económica. Y cuando se obtuvo el dato anual del PIB, no digamos, se confirmó ese año, fue de recesión económica, el año 2020. Y luego miren en lo que hablaba el efecto espejo, pero esto es por lo que se traía. Si ustedes ven el PIB del año 2019 y año 2021, no es igual pues, pero no hay mucha diferencia entre el PIB 2019 y el PIB 2021. Entonces por eso nosotros vemos el efecto espejo, porque esto cayó y luego se recuperó. Y luego el PIB ya fue tomando su tendencia de largo plazo, su promedio. Esto, el PIB está en pesos corrientes y precios constantes. Y a precios corrientes, el PIB también tenía esta caída, ¿ves? 6.1 a precios corrientes, a precios de cada año. Como lo dije, en Guatemala calcula el Banco de Guatemala el PIB trimestral
por el lado del ingreso, pero por el lado del gasto y por el lado de la producción, no por el ingreso. Y lo que corresponde al lado del ingreso, del gasto y de la producción, lo tiene a pesos corrientes y constantes. Y aquí están las 17 ramas de actividad que componen el PIB. Y también con el PIB trimestral. Son trimestrales estas 17 ramas de actividad. Y aquí están los componentes del PIB trimestral por el lado del gasto. Consumo, inversión, gasto de inversión. Es el gasto de gobierno, exportaciones, importaciones. Aquí está la tasa de variación del PIB. Las 17 ramas de actividad del PIB. Y hoy voy a explicar solo a grandes rasgos, si no, vamos a estar para la noche de esto. Solo la rama de actividad de agricultura. Cómo es que integra el Banco Guatemala cada rama de actividad. Estoy de acuerdo con las publicaciones que ha hecho el Banco Guatemala en esto del PIB trimestral. La rama de actividad de agricultura. Pues en precios mayoristas se utiliza al MAG y la información es precios de mayorista observados en los principales mercados del país. Luego estadísticas de producción. La fuente es X caña, por el caso del azúcar, ¿verdad? Datos de producción total de cosecha, rendimiento y área. Estadísticas del cultivo del café, la fuente es Anacafé y toman en cuenta las exportaciones de café en sacos de 60 kilos que reporta Anacafé. Pasa que a veces hay un desfase entre lo que reporta el Banco Guatemala como exportaciones y lo que dice Anacafé. Pero digamos, ese desfase es, en el caso de las exportaciones, por el tema de las pólizas. El rezago se da en las pólizas. O sea, nunca cuadra el total de exportaciones según comercio exterior con lo que dice Anacafé. Por el tema del retraso de la tabulación o de la digitalización de las pólizas por parte de la SAT. Luego, estadísticas del cultivo de cardamomo. La fuente de información es Cardegua. Esta asociación de cardamomeros está en Cobán, no está en la capital. Investigación de campo, ahí van los técnicos del Banco Guatemala. Registros aduaneros de comercio, la fuente es la SAT. Precios mayoristas de hortalizas, está la Federación de Asociación Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, es una gremial. Y en el caso de fichas técnicas y características de los cultivos, es lo genera el MAG. Metodología de cálculo, la estimación del valor bruto de la producción de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Considera estimaciones sobre la producción agropecuaria en volumen y precios básicos. Índice de volumen, estimación trimestral del comportamiento del valor bruto de la producción a partir del volumen producido de acuerdo a las épocas de siembra y cosecha. Actualizan los cambios en los patrones de demanda interna y externa de los bienes y servicios agropecuarios. Dichas variables permiten elaborar el índice del volumen con características adecuadas. Cálculo de producción a precios del año anterior, es el famoso desencadenamiento con precios promedio anuales comparados con el año anterior. Factores estacionales también tienen que tomarse en cuenta. Los factores estacionales trimestrales consideran las épocas de siembra y cosecha. Creo que en la producción agrícola es donde más incidencia tiene, pero los factores estacionales tienen que ver con el tiempo, con el clima, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora quiero que ustedes su variable, mediante la técnica de ajuste estacional, la estimen de manera trimestral y determinen en su variable cuál es el trimestre más alto, cuál es el trimestre más importante. ¿Estamos claros con lo que tienen que hacer? Calcular mediante la técnica de ajuste estacional el trimestre más alto. ¿Estamos claros o pongo un ejercicio aquí en la clase y lo hago yo rápido? ¿Que no se le saca promedio a cada trimestre o cómo? Sí, ahí está. Bueno, ¿saben qué voy a explicar? No permitan. A ver si usted nos ayuda, Lick. Ya fue, ok.
¿Qué variable tomo? A ver, Magda, ¿qué variable tiene? Magda Anabela. Ahorita le digo, tengo la de gobiernos, gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento. Ok. Ustedes ya saben, mi página favorita en el Banco Guatemala son los gastos de funcionamiento. Don fiscal, gastos, aquí está. Y esta información la voy a descargar en Excel. Vamos bien, Magda. Sí, sí. Entonces ahorita les voy a presentar mi Excel. Ah. ¿Están viendo en pantalla un Excel de gobierno central gastos de funcionamiento? Sí. Sí, Lick. Ok, entonces para mí es de stock. Quiero ver. Es una variable de flujo. ¿Dónde flujo? No sé, otro año ahí, solo por probar. Sí, son variables de flujo. Las vamos a convertir a stock. Esto es de flujo, miren, con la volatilidad que tiene. Entonces la vamos a convertir a una variable de stock. ¿Quieren que la convierta a stock? Sí, tengo que hacerlo. Y aquí flujo. Vamos a estoquear. Todos sabemos que eso es muy sencillo. O sea que la estacionalidad solo se trabaja con variables de stock. Sí. Sí, mi gordo. Sí. Yes. Entonces sacó el primer año. ¿Verdad? Enero más. Febrero. Y ahí está. Ahí está, ¿ven? Eran de flujo porque aquí estaba el total, estaba la sumatoria. Entonces el total está aquí. Entonces ahí estamos, ¿ven? A diciembre tiene que ser igual al total, ¿verdad? Ya hicimos eso, ya que tenemos en stock. Ahí está. Entonces voy a borrar esto a este total para no hacerme bolas. Ya. Y promedio. Esto sería a marzo, ¿verdad? Marzo. Le vamos a poner aquí un colorcito ahí para no hacerme bolas. Esto es un promedio para enero, marzo, junio, septiembre y diciembre. Y luego un promedio. Por 100. Ay, no, algo está malo aquí, porque están muy altos los. Quiero ver.
Porque esto aquí lo sumé. Quiero ver con los flujos. El promedio. Abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Sí, aquí es mejor, aquí vamos a tener que sumar. No promedio, sino sumar para tenerlo con los. Si aquí en este caso, con los gastos de funcionamiento, yo en vez de sacar el promedio, saqué el promedio de cada trimestre, ¿vieron? Y luego al final sumé todos los promedios. Y sobre esto fue que yo saqué la estructura para sacar la estacionalidad. Y me parece razonable porque siempre en el mes de diciembre es cuando más gasta en funcionamiento el gobierno. Voy a ganar estos números. Lick, una pregunta. En el ejercicio anterior habíamos sacado el promedio del promedio. Entonces hay que corregirlo. Sí, suma. Miren, en este caso, como es trimestral, mejor aquí sumemos. ¿Y el anterior se deja como promedio o lo cambiamos a suma? Suma para que dé este 100, miren. Ah, va. Debe quedar 100. Entonces, el trimestre, aquí abajo lo voy a poner. O sea que el índice de estacionalidad sería el peso del trimestre en el total. El peso de cada trimestre en el total, ¿cómo así? Como antes habíamos sacado Sí. el promedio del promedio y después encontrábamos el En este caso, índice como de son estacionalidad. trimestres, como estamos sumando por trimestre. Ah, va. Bueno, muchas gracias. Y esto lo voy a graficar. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, en gastos de funcionamiento, el gobierno central, el trimestre, y miren, va para arriba cada trimestre, ¿eh? El trimestre que más gasta es el último. Y viene para arriba siempre. Aquí este es el promedio, sí. Sí. En gastos de funcionamiento. Ahí estamos con su variable. ¿Quién era la variable? Del Rosario, me recuerdo que tenía 3 nombres. Sí, mía. Ujú. Magda Navela del Rosario, es verdad. Correcto. Mañana empieza su mes del Rosario es mañana, octubre. Sí, en efecto, a ella le colocaron ese tercer nombre. Es su cumpleaños mañana, me va a decir en... No, de hecho soy. Uy. Entonces, happy birthday. Entonces, mándale un saludo, Jorge, hay figuras de pastelito o algo así entre las... Hoy es su cumpleaños, ¿y qué está haciendo aquí? Así va. Pues dándole atención. Bueno, felicidades, entonces, ya queremos pastel. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, cada uno con su variable, háganlo de esta forma. Les doy unos minutos para que lo trabajen y después seguimos con el tema preparado para la clase. ¿Estamos? Ok, gracias. La compañera va a comer su pedazo de pastel en lo que trabajan los demás porque hicimos su variable. Pastel y cafecito.
Cabal. Ok, cabal, yo les mando cervezas virtuales.